muchísimas gracias, doctor Damián, por la invitación, por la, voy a proyectar ahora, por la eh, invitación que nos permite, en este caso, presentar algunas, ¿hay un micrófono prendido? Listo, está listo. Listo, entonces, en este caso le decía que muchísimas gracias por la invitación que nos permite exteriorizar alguna de las investigaciones que venimos realizando en relación con precisamente el derecho a la salud y el derecho médico sanitario. ¿Listo? Entonces, en este momento, doctor, voy a presentar, voy a compartir pantalla. Me puede dar, eh, Listo, doctor, está habilitado. listo, está habilitado, listo. Entonces, listo. ¿Me confirma, por favor? Sí, ya lo vemos. Bueno, aquí esto hace parte de unos programas que nosotros venimos desarrollando, impulsando la protección de los pacientes, ¿no? Tanto a nivel colombiano como también a nivel eh, latinoamericano. En Ecuador he tenido la posibilidad también de presentar este tipo de situaciones. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el derecho a la salud es un derecho humano, es un derecho fundamental, pero también es un derecho que está transversalizado desde el punto de vista de las declaraciones de los derechos humanos del paciente, de los sistemas interamericanos, de los sistemas europeos, de los sistemas africanos de derechos humanos. Eh, las obligaciones que se generan en este tipo de eventos dañosos, como por ejemplo la incorporación de biopolímeros en, eh, en las pacientes. En este caso, aquí estamos frente a una paciente que valientemente ha presentado este tipo de eventos. Es una modelo colombiana y presentadora, a quien supuestamente aquí el médico le señala o le dice que le va a incorporar supuestamente un ácido hialurónico, y no era ácido hialurónico lo que le estaba incorporando, sino eran biopolímeros. Ustedes han visto, por ejemplo, las investigaciones que se han hecho en Guayaquil, las investigaciones que se han hecho en Cuenca, las investigaciones que se han hecho en Quito, por ejemplo. Esto es algo muy, pero muy recurrente, mucho más recurrente de lo que quisiéramos, ¿no? Entonces se le dice a la paciente que le van a incorporar, insisto, ácido hialurónico. El ácido hialurónico es para la cara y lo que le incorporan es plástico líquido, ¿no? Entonces, posteriormente la paciente se da cuenta de que tiene 2 años y 3 meses después, eso es lo que se llaman los siniestros long tail, siniestros de cola larga, es decir, el caso de la asbestosis, por ejemplo, que las personas que estaban expuestas al asbesto, al cemento, el cáncer de pulmón se veía reflejado aproximadamente unos 10 años o 15 años después al tiempo o en el evento en que sucede el hecho dañoso. Entonces, una cosa es que el hecho dañoso suceda y el otra diferente es que el hecho dañoso se manifieste. Entonces, el hecho dañoso sucedió cuando a ella le incorporan el ácido, el supuesto ácido hialurónico, que insistimos es de 2 miligramos, algo mínimo, y le estaban colocando 50 en cada glúteo a la paciente, ¿no? Entonces, una cosa es que el hecho suceda y otra cosa es que el hecho se manifieste. Entonces ella venía como con esa bolita encima, por su espalda, poco más arriba de sus glúteos, y ella pensaba que era una grasita, una grasa que estaba ahí incorporada. Y cuando la persona que la había contratado para el modelaje le dijo, pues anda donde el doctor
tirado en la ciudad de Medellín, él te quita esa grasita y listo, y seguimos con los procesos de modelaje y demás. Y en efecto, se somete a un procedimiento quirúrgico, anestesia general, y ella se despierta de la anestesia y lo que le dice el médico es, oye, ¿a ti qué te pasó? ¿Qué te pusieron? Y no tienes grasa, sino tienes plástico, biopolímeros. Imagínense ustedes el impacto de la paciente en ese momento, ¿no? Entonces, eso genera una vulneración de los derechos humanos de la paciente. Hemos hecho investigaciones de implantes mamarios, PIP, PIP, por ejemplo, implantes de mama que eran producidos en una empresa francesa, Polimplant Protest, una empresa que produjo 500.000 implantes de mama. El implante de mama es un dispositivo médico que se puede colocar o implantar en el organismo, en el cuerpo de la mujer, por dos cuestiones particulares. Por ejemplo, cuando se le detecta un cáncer de mama, entonces hay un especialista que se llama el mastólogo, se hace un procedimiento de mastectomía y hay que hacer la arquitectural, la prueba por metástasis, la inmunohistoquímica, establecer los antecedentes de la paciente y la paciente le pueden quitar su seno y le incorporan ese dispositivo, ese implante mamario por cuestiones reconstructivos, no por vanidad ni por armonía, sino por reconstructivos. Pues dentro de esos 500.000 implantes mamarios que ingresan al mundo, incluido Ecuador, incluido Colombia, incluido Argentina, incluido Brasil, en Estados Unidos no permitieron el ingreso de este tipo de dispositivos. La FDA es muy exigente en estas temáticas, pues eran fabricados con aceites industriales, es decir, lo que contenía el implante mamario era aceites industriales, obviamente a los 3 años se rompía, había un contacto de esos aceites industriales con el cuerpo, irritación, el tejido irritado y ahí es cuando se genera el hecho dañoso. Es decir, esos son los llamados daños en masa, ¿no? Hay un grupo de personas víctimas del hecho dañoso. Se vulneran, insistimos aquí, los derechos humanos del paciente, el usuario del servicio médico, claro que sí, se vulnera. Se vulnera aquí los derechos humanos también de la pareja. Aquí tenemos un cantante que era la pareja de, de, de la modelo, que también es víctima, se llama víctima indirecta, víctima por rebote, perdón, aquí le bajo el volumen. Entonces aquí tenemos víctima indirecta, víctima por rebote y la víctima directa también, que es Jessica Cediel. La mamá, por ejemplo, de Jessica Cediel también puede ser o puede ser catalogada en este caso como una víctima, en este caso indirecta. Todos son legitimados por activa. Todos son legitimados por activa, legitimados por activa al pasivo, que puede ser el prestador del servicio médico, el profesional liberal y también en acción directa desde el punto de vista procesal para garantizar los derechos a la reparación integral de las víctimas. También ahí integramos en la diapositiva a las aseguradoras, una española que es la aseguradora Mafre y Allianz, una alemana, que lo que hacen es proteger el patrimonio del potencial victimario, en este caso Martín Carrillo, el médico, y garantizar, en este caso, los derechos, eh, en este caso, de la víctima, ¿no? Directa. Entonces, la pareja de ella es víctima indirecta y ella es víctima indirecta. Los dos son legitimados por activa y pueden legitimar por pasiva tanto al médico como a la empresa que presta el servicio médico o que promueve el servicio de salud. Ahora, ¿qué es lo interesante de este caso para garantizar los derechos humanos también de las víctimas? Estamos frente aquí también a una responsabilidad del Estado, ¿no? Estamos frente a una responsabilidad del Estado. ¿Por qué estamos frente aquí a esta responsabilidad del Estado?
porque el Estado tiene que garantizar que no se le cause daño a sus asociados. Por eso aquí tenemos un principio de la bioética médica, que es el principio que se denomina de no maleficencia. No maleficencia. Entonces, el principio de no maleficencia parte del apotegma primum non nocere, primum non laedere. Es decir, lo primero es no causar daños. Lo primero es no causar daños al paciente, ¿no? El primero es garantizar el derecho a la salud de ese paciente o de esa paciente ecuatoriana, colombiana o argentina o mexicana, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, la bioética médica que protege el derecho a la salud de los ecuatorianos, de los colombianos, tiene cuatro principios. El principio de autonomía, el principio de beneficencia, el principio de no maleficencia y el principio de justicia. Salud para todos. El principio de autonomía. Hay un derecho humano, derecho constitucional, que es el principio de autonomía, es decir, el derecho a decidir autónomamente. Nosotros venimos de un COVID, de una pandemia a través de la cual el SARS-CoV-2, que es el virus que se incorporaba en los pulmones de muchas de sus víctimas, fatales en algunos casos, o con inconvenientes o secuelas pulmonares, por ejemplo, a quienes se les causa o había mejor que preguntarles si querían, por ejemplo, que los intuben, que les hagan el procedimiento, el proceso de intubación. Entonces el paciente, muchos de los pacientes o algunos de los pacientes dijeron, no, señor, nosotros no permitimos que haga la intubación, una traqueostomía. El tema era bastante traumático, los colocaban boca abajo, los intubaban y les ingresaban el tubo para poder, en este caso, coadyuvar en la respiración de sus pulmones a través desde un dispositivo médico que puede causar daños y conscientemente el médico le preguntaba, atendiendo al principio de autonomía, y si el paciente dice que no, es que no. Hay unos términos aquí en este caso que suelen confundirse cuando se hace referencia a el tema, por ejemplo, de la eutanasia o la distanasia o la ortotanasia. Entonces decimos, cuando el paciente dice no más, yo quiero que me desconecten, entonces ahí estamos frente a lo que se llama la ortotanasia, es decir, la muerte recta, ortotanasia, orto recto, muerte tánatos, tánatos, ortotanasia, tánatos muerte, la muerte recta. Es diferente a la distanasia, que es el reencarnizamiento terapéutico. Yo trabajo mucho en las clases Doctor House, Gregory House, diagnóstico médico, y él es muy distanásico, ¿no? Muy distanásico. En ese caso, él lo que busca es, dentro de su ego, es salvar a como dé lugar al paciente, inclusive no respetando el principio de autonomía. Aquí hay dos medios de prueba que son supremamente importantes, que son la historia clínica y el consentimiento informado. Son dos pruebas documentales declarativas fundamentales en este tipo de eventos para soportar una demanda o para soportar una defensa. Recordemos que en este tipo de eventos la paciente tiene que probar o establecer lo que se denominan unos hechos generadores de culpa. La negligencia, por ejemplo, el descuido grave, injustificado, la impericia, la ausencia de conocimientos técnicos, científicos, artísticos, administrativos, la imprudencia, es el actuar ligero, sin medir las consecuencias, la inobservancia de los protocolos, de los reglamentos. Ese es el derecho de acción en vía de acción que le existe a la paciente.
pero también el médico tiene un derecho constitucional de defensa, el derecho a defenderse a través de lo que se llaman los eximentes de responsabilidad. Es decir, señor juez, el hecho dañoso ocurrió, pero fue por fuerza mayor, por un hecho externo de la naturaleza, irresistible, impredecible, inevitable, insuperable. Señor juez, el hecho dañoso ocurrió, pero fue por caso fortuito, un hecho del hombre, un hecho interno, predecible, evitable, resistible. Señor juez, el hecho se generó como consecuencia del hecho de la culpa de un tercero. Yo dije y a la clínica le dije, dice el médico involucrado, que necesitábamos internar al paciente y se señaló que no había camas, no había cómo ubicar al paciente. Entonces, eso es hecho de un tercero o hecho de la víctima. Entonces, señor juez, yo le dije consentimiento informado, le hice un procedimiento de mamoplastia, de aumento, y ella viajó a las Islas Galápagos, la presurización del avión, yo le dije que no tenía que viajar y se metió inclusive posteriormente a un río o al mar, se infectó, hecho exclusivo de la víctima. Entonces, son el derecho de acción, que es un derecho constitucional, derecho de contradicción. El derecho a la salud está en nuestras constituciones, está en nuestro Código Civil, está en nuestros códigos contenciosos administrativos, en nuestras leyes o disposiciones, inclusive hasta el mismo derecho de consumo. La ley orgánica del consumidor en Ecuador establece unos principios, por ejemplo, el principio de indemnidad, es decir, de no causar daño al paciente, el principio de idoneidad, es decir, que sea un especialista el que me trate, el principio de a la salud, ¿no? Entonces la ley orgánica ecuatoriana nos establece inclusive el consumidor como un consumidor, un usuario del servicio médico como un consumidor a quien se le debe respetar el derecho a la salud, pero además el derecho que tiene el paciente a la información, pero no cualquier tipo de información. La información debe ser clara, debe ser veraz, debe ser oportuna, debe ser suficiente, debe ser completa, debe ser verificable, ¿no? Hacer el bien. Si yo quiero hacer el bien, tengo que informar, ¿no? El de no maleficencia, ya lo decíamos, el primum non nocere, primum non laedere, es decir, lo primero es no causarle daño al paciente. Lo dice nuestras constituciones políticas. El derecho a la vida es inviolable, dice la Constitución ecuatoriana. El derecho al buen nombre, al habeas data, el derecho a un sistema general de seguridad social, a un sistema de protección especial a los sujetos vulnerables, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los ancianos. Y todo a partir de lo que se llama el derecho convencional, ¿no? Que es el que rige ese derecho constitucional. Y de ahí ya vienen las leyes civiles, las leyes estatutarias de la salud y demás. Y la justicia, que es la salud, ¿no? La equidad de la salud para todos, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas, en ese orden de ideas, punto número uno, el derecho a la salud no solo está consagrado en nuestras constituciones políticas. El derecho a la salud y a no causar daño está consagrados en nuestros códigos civiles, en nuestros códigos penales, como cuando, por ejemplo, esa historia clínica es eh, falseada, ¿no? Entonces, en algunas oportunidades la historia clínica es aumentada, es decir, y desafortunadamente para el médico, para la institución, ya tenía una copia ese paciente de la historia clínica y cuando ya se presenta esa historia clínica, ya se le había aumentado, por ejemplo, que al paciente se le preguntó que si era alérgico o no a la penicilina.
que al paciente se le preguntó si le quería que le hagan o no un procedimiento de una endoscopia digestiva con toma de biopsia para identificar si hay presencia o no de Helicobacter pylori. Entonces, esa historia clínica falseada. Primero hay un delito, hay un hecho punible, típico, antijurídico y culpable que debe ser investigado, pero también refleja o revela lo que se denomina un indicio grave de responsabilidad de vulneración del derecho a la salud del paciente o de la paciente. Entonces, esa historia clínica es una prueba estelar junto con la declaración de parte, es decir, del médico, el representante legal de la clínica o el representante legal del hospital. La prueba testimonial también revela o comprueba si ese derecho a la salud fue o no salvaguardado. Cuando hacemos referencia, por ejemplo, precisamente acá, a unas pruebas que son fundamentales, que es la prueba, por ejemplo, el testigo técnico. Es decir, si en un procedimiento quirúrgico, en este tipo de procedimientos, no solo lo hizo el médico que le implantó o que le colocó biopolímeros, sino estaba en presencia de otro médico, ahí asistente, pues también él es un testigo, pero no cualquier testigo, sino testigo técnico. Ese testigo técnico tiene la posibilidad de, eh, en este caso, emitir, no solo narrar los hechos, sino también de emitir conceptos, porque él es un perito, tiene conocimientos técnicos, científicos, es médico, estudió anatomía, estudió histología, estudió bioquímica, estudió embriología, es decir, él conoce el campo complejo técnico, con vocabulario técnico médico. Entonces, ese es otro medio de prueba que es estelar para establecer si se salvaguarda o no el derecho a la salud. El dictamen pericial, los peritos que van a determinar si ese procedimiento de implante de cadera o de implante de cóclea o coclear por presencia de tinnitus, en sonido complejo y agudo y permanente en los oídos, eh, ese procedimiento era idóneo, era el procedimiento idóneo, era el procedimiento eficaz para ese tipo de eventos o de curaciones o temas paliativos, ¿no? O si ese implante de cadera, por ejemplo, está virtiendo componentes moleculares que están llegando al cerebro. Todo lo que digo son ejemplos tomados de la vida real, esto no es nada ficticio, ¿no? Entonces, es importante la prueba pericial, la inspección judicial, de la misma manera la prueba por informes, el juramento estimatorio, los perjuicios que se le generan a la persona como consecuencia del hecho dañoso, los perjuicios patrimoniales, el daño emergente, los gastos, las erogaciones, el lucro cesante, ¿no? Todo lo que deja de percibir el paciente como consecuencia del hecho, del hecho dañoso. Entonces, en ese sentido, no quiero pasarme el tiempo, entonces en ese sentido, ya para terminar, para respetar pues, a los colegas que van a participar, es que este tipo de eventos, como el que he comentado, es uno de los tantos que podríamos comentar, son muy recurrentes en nuestros contextos latinoamericanos, desafortunadamente. Punto número uno. Punto número dos. En mi opinión, no existe un verdadero control por parte del Estado, es decir, los estados en general, estoy hablando desde el punto de vista general, ¿no? Es decir, hay una ausencia de inspección, vigilancia y control. Vemos en las calles clínicas, por ejemplo, clandestinas. Cualquier persona puede hacer un masaje con la incorporación de químicos y líquidos y grasas. Dice, no, vamos a incorporarle grasa de chivo, grasa de oveja, grasa de culebra.
en sus glúteos, en sus bustos. Bueno, entonces no existe llevar, y la paciente muchas veces, las personas llevadas por las redes sociales, la vanidad y todo el tiempo se están comparando, eh, sucumben hacia este tipo de procedimientos que les causa daños, ¿no? Entonces, en ese caso es importante el tema y un hecho, este hecho jurídico dañoso genera responsabilidad civil, también responsabilidad penal, también responsabilidad ético-disciplinaria y también una responsabilidad estatal, medio de control, reparación directa y una falla en el servicio del Estado por la ausencia, inspección, vigilancia y control de este tipo de procedimientos. Y de esa manera se vulnera el derecho a la salud, que puede estar en nuestros tratados internacionales, en nuestras constituciones políticas, pero si no hay, no hay una verdadera inspección, vigilancia y control del Estado, seguiremos desafortunadamente contando con este tipo de experiencias. Sí, listo, doctor. Damián, para respetar el tiempo. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, estimado doctor, por esta plática, la verdad, muy interesante y sobre la que poca conciencia se tiene en realidad. Hablo por mi país, es muy poco que se aborden temas de bioética. De hecho, hay ahora mismo, bueno, hemos visto algunas denuncias, por ejemplo también por parte de organizaciones de mujeres que han referido que en ciertos procedimientos, por ejemplo, de ovodonación, hay una suerte de sobreexplotación, una sobreestimulación en los cuerpos de las mujeres donantes con la finalidad de luego trasladarlos hacia el comercio, ¿no? Y en realidad las limitaciones jurídicas en torno a esas prácticas de alguna manera que terminan lo que en principio aparece como una donación, posteriormente terminan mercantilizándose, pues resulta que no hay mayores controles por acá. No sé cómo funcione en Colombia, si es que efectivamente está regulado lo que usted nos platicó también sobre el consentimiento informado, hasta qué punto una desinformación, por ejemplo, podría acarrear la responsabilidad de quien practica esa suerte de intervención y también hasta qué punto el Estado tiene esas responsabilidades, doctor. Hay una sentencia que es bien interesante para quienes quieran indagar o profundizarse acerca de estos temas. Si usted está haciendo su maestría, por ejemplo, quien me está escuchando, o si está estudiando Derecho en pregrado, hay una sentencia que se llama la Artavia Murillo versus Costa Rica. Es bien interesante, es una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las cuales se dirime un conflicto relacionado con las técnicas de fecundación in vitro. Entonces ahí se está ponderando el derecho, y es bien interesante porque ahí se hace la explicación de qué es un óvulo, qué es un espermatozoide, qué es un ovocito, qué es un embrión, qué es un feto, qué es un ser humano, qué es un niño, niña, adolescente, qué es una persona, ¿no? Entonces todos esos conceptos van a enriquecer su investigación bajo el enfoque cualitativo que es propio de ese tipo de investigación. Es la sentencia Artavia Murillo versus Costa Rica, que es bien interesante la sentencia para seguir investigando estos temas. Otro tema, doctor, también es el tema de maternidad subrogada, sustituta, el alquiler de vientre, ¿no? Ese es un tema también que es bien interesante para ser investigado. Hay una directiva en este momento, en el 2024, en octubre, eh, europea, en la cual habla de temas ligados o relacionados con los daños causados por los productos defectuosos y el Internet de las cosas. Mire qué interesante. El Internet de las cosas, por ejemplo, cuando a la persona le implantan un marcapaso y ese marcapasos es su lema Internet de las cosas, él regula
el nivel de palpitaciones que pueden tener la aurícula o el ventrículo del corazón. Entonces ya ese Internet de las cosas, ¿qué puede pasar? Esos algoritmos pueden generar o generar una descalibración de esos algoritmos y pueden causar daños al paciente. Esa es la directiva del 2024 y se impulsó en el 2022 para que estudien el tema de la directiva de la Unión Europea sobre responsabilidad por producto defectuoso y lo que es la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, que también está muy ligado al derecho de la salud cuando se implanta, por ejemplo, una rótula, la cual está generada con unos algoritmos y el líquido sinovial se vierte de acuerdo a las necesidades del organismo. No obstante, todavía no está acabado de inventar, puede causar daño y vulnerar el derecho a la salud. Son investigaciones interesantes de avanzada, porque estamos en el mundo de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial y el derecho a la salud, el consentimiento informado, esa distanasia, encarnizamiento terapéutico, se puede exteriorizar. Sí, señor. Excelente, excelente, estimado doctor. Muchísimas gracias también por recomendarnos estos temas de investigación que seguramente pues nos servirán también para seguir profundizando y ampliando nuestros conocimientos sobre la materia. Una vez más, agradecerle, profesor, por acompañarnos en este espacio y bueno, ojalá sea la primera de varias oportunidades más. Con Le mucho devuelvo gusto la estamos para palabra para servir. que pudiera despedirse de la audiencia. Bueno, muchas gracias. Invitarlos a que estudien este tipo de temáticas que son bien importantes. La inteligencia artificial, no se olviden de la directiva del 2024. Es bien interesante la sentencia de Altavia Morillo versus Costa Rica, tema de los implantes mamarios, 15.000 implantes mamarios defectuosos, tema de la talidomida, medicamentos que han producido daños. Y ahorita hay un tema bien interesante que son las vacunas. A todos nos obligaron, doctor Damián, a vacunarnos. ¿Qué eventos adversos está produciendo? Ya hay algunos indicios ahí en ese sentido. Son temas bien interesantes para investigar, porque es derecho a la salud, derechos humanos, derecho constitucional puro y duro. Sí, señor. Excelente, claro que sí, estimado doctor. Bien, muchísimas gracias una Un vez más por abrazo, acompañarnos. Un abrazo también. un Ok, abrazo. Gracias.